Ante la operación estadounidense-israelí contra Irán, el Papa León XIV pide a los implicados detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Más de 500 muertos en Irán y decenas de víctimas en Israel y países del Golfo tras los ataques de Estados Unidos e Israel y las represalias iraníes. Los obispos estadounidenses llaman a apostar por la diplomacia y la paz. Analizaremos la escalada de violencia en el Medio Oriente y lo que se puede esperar a partir de ahora con un experto en geopolítica. Un sacerdote en México defiende haber actuado bien al escribir cartas favorables sobre los hijos del narcotraficante El Mencho, abatido recientemente en un operativo, mientras el arzobispo de Guadalajara pide prudencia a los curas. El cantautor chileno Marco López estrena en Cuaresma Llévame al desierto y comparte claves para que los músicos católicos hagan de este tiempo una experiencia austera y transformadora. Hola amigos, soy Eddie, qué gusto estar contigo iniciando esta segunda semana de Cuaresma. Un gusto como siempre también estar contigo, Nati, y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico WTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el mes de San José, iniciamos las noticias desde el Vaticano con las reacciones del Papa León XIV a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán este fin de semana, buscando el desarme nuclear y un cambio de gobierno. Nuestro corresponsal Paola Flynn nos informa. Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un encarecido llamado a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Con estas palabras cerró su Ángelus Dominical el Papa León XIV un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra Irán en los que murió el líder supremo iraní Ali Khamenei. Durante su discurso, el pontífice condenó el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. Expresó su deseo de que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia. En estas horas dramáticas, la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas, ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte. Solo se construyen a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable. En respuesta al ataque, Irán lanzó una ola de misiles contra Israel y varios países de la región, donde Estados Unidos tiene bases e intereses militares, como Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El presidente estadounidense Donald Trump explicó las razones detrás del ataque, subrayando que Irán estaba muy cerca de lograr la bomba nuclear. Han rechazado cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos aguantar más. En vez de eso, han intentado reconstruir su programa nuclear y seguir desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros grandes amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas en el extranjero y que pronto podrían incluso llegar al territorio estadounidense. La tarde del domingo, el pontífice visitó la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en la periferia de Roma, un territorio golpeado por la criminalidad. Esta es la tercera de las 5 comunidades de su diócesis que el Papa visitará antes de Pascua. Durante su encuentro con los niños y jóvenes, el pontífice expresó de nuevo su preocupación por la guerra en Oriente Medio y pidió rezar mucho, buscar cómo vivir la unidad y rechazar la tentación de hacer daño al otro. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Esta mañana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Dan Quinn, en rueda de prensa dieron detalles sobre la operación conjunta estadounidense-israelí contra Irán el sábado último. La acción acabó con la vida del líder supremo de Irán y de cientos de civiles, así como militares estadounidenses. Veamos. Al menos 555 muertos en Irán desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, según la Media Luna Roja. La llamada Operación Furia Épica atacó objetivos militares y centros de poder en Teherán y 131 ciudades iraníes, indica la Media Luna Roja. Más de 100 estudiantes fallecidos en una escuela iraní, entre las víctimas civiles, según Associated Press.
Era muy dulce, tenía 10 años, era muy buena, tenía 10 años. El ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, líder supremo de Irán, murió en el primer día de los ataques aéreos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que un nuevo líder podría elegirse pronto. Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, dejando decenas de víctimas y daños en infraestructura. En rueda de prensa esta mañana, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Dan Quinn, justificaron la operación. Durante 47 largos años, el régimen expansionista e islamista de Teherán ha librado una guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos. Lo hicieron con la sangre de nuestro pueblo. Nosotros no empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos terminando. Por su lado, los obispos de Estados Unidos piden retomar la diplomacia multilateral y proteger a los inocentes para evitar una guerra regional. Mientras, Monseñor Aldo Berardi, vicario apostólico de Arabia del Norte, subrayó que es fundamental rezar, mantener la calma y fomentar el diálogo para evitar que la guerra se extienda. Hasta el cierre de este noticiero, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue con ataques, represalias y participación del grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano como aliado de Irán. El pasado sábado 28 de febrero, aprovechando una reunión del ayatolá Ali Khamenei con la cúpula del gobierno del sistema de la Revolución Islámica en Irán, una acción conjunta de Estados Unidos e Israel fue lanzada justamente para eliminar al líder supremo y provocar lo que aparentemente a toda vista es un cambio de régimen. Para saber más al respecto estamos con Alberto Fernández. Él es un analista geopolítico especializado en temas de Medio Oriente y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Alberto, por favor, ¿podrías explicarnos cuál es el objetivo de este ataque del pasado sábado y qué podemos esperar? Bueno, claro, el objetivo viene dentro del marco de todo lo que ha ocurrido después de la guerra del año pasado, la llamada guerra de los 12 días, en donde el enfoque fue el programa nuclear ilegal de Irán, y ese fue el blanco de la iniciativa de Estados Unidos y de Israel. Desde ese tiempo hasta ahora han ocurrido varias cosas. Primero, claro, Irán ha entrado en una crisis económico muy profundo. Segundo, la matanza hace un mes y medio de 30 mil de civiles manifestantes en las calles de Irán. O sea, un régimen que se ve muy débil. Y tercero, la ambición o la ilusión de Estados Unidos de obtener una paz con Irán que debe incluir no solamente el asunto nuclear, sino el asunto de otras partes problemáticas de la política de Irán. El asunto de los misiles, el asunto del apoyo de Irán para el terrorismo. Y parece que lo que ocurrió antes del ataque fue que los norteamericanos se dieron cuenta que toda la negociación, toda la diplomacia había sido una burla, o sea, del régimen para solamente ganar tiempo, y la administración Trump decidió tomar acción. Todo esto parece, claro, que se inserta dentro de una estrategia mucho más amplia, donde comenzamos con los pactos abrámicos para legitimar la presencia de Israel en la región, de manera que Irán queda fuera como el paria, por así decirlo. Luego se procede a debilitar su capacidad de poder defenderse y mantener el gobierno. Se suscita una crisis económica, social, sin precedentes. Es el estado más débil de la dictadura desde que llegó al poder en los años 70. Y luego, posteriormente, se procede a esperar el momento oportuno. Y esta reunión de Al-Khamenei con la cúpula, en fin, de gobierno de Irán, le brindó eso a Estados Unidos. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí, pero en cierto sentido yo enfatizaría la parte de Irán. O sea, no es tanto una conjura de Occidente o de Israel, es
el régimen tomó ciertas decisiones, estaba empeñada, este régimen estaba empeñado en continuar como antes, continuar en este asunto de lucha continua, directa y indirecta contra Occidente. Debe recordar que para el régimen en Irán, ¿quién es el gran Satanás? No es Israel, es Estados Unidos. Y muchos dicen, este es un país que ha estado en lucha, en combate contra Estados Unidos por 47 años. La invasión de la Embajada de Estados Unidos en 1979 en Teherán es un acto de guerra. Y después de eso hemos visto, actos terrorísticos contra embajadas de Estados Unidos, no una embajada, varias embajadas. Y no solamente contra Estados Unidos. O sea, en los cambios, hablaste del ataque a Estados Unidos y la muerte de Khamenei. Dentro de las nuevas figuras que surgen ahora en el régimen, son no una, sino dos personas buscadas por la ley internacional por su papel en el peor acto terrorista en América Latina, el ataque terrorista en Buenos Aires. Hoy en día, dos de los altos oficiales los nuevos cuadros del régimen, son personas que tienen sangre manchada en América Latina, no en Estados Unidos. Mira tú. Y ahora, claro, esperamos un cambio, pero todo nos hace recordar justamente ese intento de cambiar la situación en Irak y la desestabilización de la región que generó al inicio de este siglo. Y ahora, ¿cómo podemos esperar algo diferente? ¿Hay diferentes condiciones para que pueda darse una evolución, en fin, más positiva en Irán? Bueno, yo creo que sí, pero no va a ser... Lamentablemente, yo dudo que va a ser la belleza de la democracia, los derechos humanos, la paz social, todo eso. Esto es un régimen que tiene raíces muy profundas en el poder y no va a caer fácilmente. Y el presidente Trump ha sido claro que Estados Unidos no va a intervenir dentro de Irán, no va a tener tropas dentro de Irán, que es el papel del pueblo iraní decidir. Entonces ellos o tumban el régimen o llegan en alguna forma de acuerdo nuevo con los sobrevivientes del régimen. Yo pienso que pudiéramos ver, vamos a decir, una transición del régimen islamista integralista hacia, lamentable pero real, una dictadura militar que quizás es menos ambiciosa en el nivel internacional, pero más nacionalista, menos islamista. Eso es lo que pudiera ocurrir. ¿Algún papel para el heredero a la corona del Shah que hemos visto en diferentes medios últimamente? Pues él es, no hay duda, es una figura popular en cierto sentido, pero a mí me parece hay muchos que lo aman y muchos que lo odian. Entonces ese es el problema. El problema es que es una figura muy polarizada. Y entonces la pregunta es si él pudiera mantener o obtener un tipo de coalición política suficientemente para llegar al poder. Yo lo veo un poco difícil, pero lo que sí hemos visto en los últimos 2 meses es que él tiene público. Él tiene algunas masas que están 100% en favor de él. Pues muy interesante y complicada esa situación. Gracias por ayudarnos a comprenderla mejor, Alberto Fernández, el día de hoy. Muchas gracias. Por otro lado, en México, la Arquidiócesis de Guadalajara, en Jalisco, se pronunció por la difusión de cartas enviadas por un sacerdote de su jurisdicción a una juez estadounidense en las que se expresaba en forma favorable sobre 2 hijos de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cártel de Tijuana, el grupo criminal más poderoso de México, con presencia en más de 10 países. Nuestro corresponsal Belén Zapata nos informa. El padre José Dolores Aguayo González, conocido como el Padre Lolo, llegó como cada tarde a su parroquia de San Juan Crisóstomo, en Zapopan,
municipio conurbado a Guadalajara, la capital de Jalisco, en el oeste de México. Mientras esperaba su turno para oficiar la misa de 7, escuchó a sus feligreses en el confesionario. Antes, habló con EWTN para contar su versión sobre las cartas que envió a las autoridades judiciales de Estados Unidos, en las que se expresa favorablemente de Jessica Johanna y Rubén Oceguera, enjuiciados por la justicia de Estados Unidos e hijos del líder criminal Nemesio Oceguera, uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos y abatido recientemente por la policía en Jalisco. Me señalan de tener nexos. Una persona que tiene nexos, lo que menos quiere es que sepan de él en Estados Unidos. Yo presenté mi dirección, mi correo electrónico, teléfono. La primera de las dos cartas la envió en marzo de 2021, dirigida a la jueza de la Corte de Columbia, luego de la detención, un año antes, de Jessica Johanna, quien se había declarado culpable ante esa corte de lavado de dinero, entre otros delitos. El padre Lolo dice que la conoció 5 años antes de su detención, que participaba activamente en los grupos donde se estudiaba la palabra de Dios y ayudaba en causas filantrópicas. En la carta, donde se expresa de ella como una excelente madre de familia, habla de su crecimiento espiritual y que no es una mala persona. Aclara que esta primera misiva la escribió a petición de la jueza. Sí, por ejemplo, cuando escribí sobre la hija de este señor, la jueza fue quien me pidió mi opinión de ella, personal, como, aunque se había acusado ya ella de tales o cuales delitos, se había hecho responsable, cuál era mi apreciación personal. La segunda carta la envió a la misma jueza en enero del 2025, en esta ocasión para expresarse favorablemente de Rubén Oceguera, extraditado a Estados Unidos en 2020 y condenado por narcotráfico a cadena perpetua 2 meses después del envío de la carta. El padre Lolo dice que a él no lo conoce personalmente, solo a través de cartas y llamadas telefónicas propiciadas por la esposa del reo. Al haber conocido a este muchacho a través de las misivas y todo, yo lo único que digo es que el ser humano se equivoca, puede cambiar, no digo que no tenga que pagar ante la justicia humana, porque también vamos a pagar ante la justicia divina nuestros pecados, pero hay la oportunidad de reconstruirnos. La iglesia creemos en la reconstrucción, en la conversión, y ese es el grande llamado al que estamos nosotros como sacerdotes, el sacramento de la reconciliación. Accesible, aunque preocupado por la manera en que dice la opinión pública juzgó su actuación, dijo que no tiene nada que ocultar. Asegura que ha conducido su ministerio bajo los preceptos que le obliga la Iglesia y que hasta ahora ninguna autoridad en México o Estados Unidos lo ha buscado. Se le llama pastoral penitenciaria. Aquí en el complejo de Puente Grande hay 2 sacerdotes que están para escuchar a los presos, celebrarles los sacramentos, confesarlos. Imagínense si la Iglesia da un portazo. Y creo que aquí el tema es, si hubiera sido cualquier preso anónimo en Puente Grande, no hubiera habido problema. El problema es de que la Iglesia trató de cumplir su misión con estos personajes. Antes, el arzobispado de Guadalajara ya se había pronunciado en un comunicado sobre la actuación del padre Lolo, que calificó como falta de prudencia y sensatez. Este domingo, cuestionado por reporteros en rueda de prensa, el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles, agregó: El tema es mucho más complejo y mucho más amplio que el tema de la imprudencia o de la inexperiencia de un sacerdote que quiso actuar de buena voluntad, pero como decimos en el argot normal, la regó. Dijo que el sacerdote está obligado a escuchar a todos, pero puntualizó: el sacerdote, repito, está obligado a atender a todos, pero otra cosa es hacer actos por atender a esta gente que pareciera que uno solapa o que uno está a favor de lo que hicieron o que pasa uno por encima de lo que hicieron. No puede ser eso. Este domingo se cumplió una semana del operativo en el que fuerzas federales detuvieron y abatieron al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera.
Mientras la población se mantenía expectante, las autoridades reportaron que este domingo hubo algunos hechos de violencia, como la detonación de armas de fuego en el poniente de la ciudad, vehículos abandonados, fuerte presencia militar en los alrededores de un cementerio y el sobrevuelo de aeronaves de fuerzas del orden. En Jalisco, Belén Zapata, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el cantautor chileno Marco López presenta su nueva canción Llévame al desierto y ofrece herramientas para vivir una cuaresma profunda y austera desde la música. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora hablaremos sobre la música en Cuaresma a partir del reciente estreno de Llévame al desierto del cantautor chileno Marco López. Bienvenido a EWTN Noticias, Marco. Marco, cuéntanos, ¿cómo crees que la música puede ayudar a los fieles a vivir la Cuaresma más profundamente? Mucho gusto, Natalia, un saludo a toda la gente de EWTN Noticias y pues estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, Cuaresma es un tiempo, la iglesia es muy, diría yo, muy pedagoga en la manera en que nos encamina y nos lleva a la experiencia del encuentro con Jesús. Y Cuaresma principalmente es un tiempo que nos invita a la reflexión, a la conversión. La música, por supuesto que si se acompaña principalmente de los textos litúrgicos, pueden ayudar un montón a que la gente pueda hacer más conciencia de lo que este tiempo de Cuaresma nos propone como experiencia, como itinerario de encuentro con Dios. Y precisamente en ese tiempo has lanzado Llévame al desierto hace poco. ¿Cómo te inspiraste para componer esa canción? Precisamente creo que el tema del desierto, la figura del desierto o el concepto, el signo del desierto es un elemento muy importante en la liturgia de la iglesia en este tiempo de Cuaresma. El desierto que aparece como camino de liberación para los israelitas en el Éxodo, el desierto al que Jesús acude, como nos lo cuenta el primer domingo de Cuaresma, los evangelios, el desierto como un lugar de encuentro, pero como un lugar de incomodidad. Nadie que haya ido alguna vez al desierto sabrá que no es un lugar inhóspito para la vida, ¿verdad? Ahí se exige un desacomodo total de lo cotidiano, de lo normal, para poder ir más allá. Y desde esa experiencia del concepto del desierto es que yo he querido compartir este tema, que está inspirado además en un texto maravilloso del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, donde Dios le habla a su iglesia como si un novio le hablara a la novia, diciéndole: la llevaré al desierto, la enamoraré, le hablaré al corazón. El desierto es el lugar de encuentro de la intimidad del enamorado, de Dios que está profundamente enamorado de nosotros y que quiere llevarnos a lo secreto, como decía Jesús. Ahí es lo secreto donde el Padre se encuentra para hablarnos al corazón, para enamorarnos y para volvernos al amor primero. Así que ese es un poco el concepto y el sentido de esta canción, que está por supuesto también acompañada de mi vivencia personal, ¿no? De mis desiertos personales, que también de cierta manera quedan revelados en la letra de este canto. Llévame al desierto, háblame al corazón, acaricia. Que seguro que nos va a ayudar también esta canción a conectar con eso, ¿no? Y a volver a nuestro primer amor. Marco, ¿hay algún género musical que según tu experiencia también funcione mejor para este tiempo litúrgico? Más que género, yo creo que hacer un poquito caso a lo que la liturgia nos pide respecto a la instrumentalidad de la música. Por ejemplo, creo que un buen ejercicio que podemos hacer los músicos de austeridad musical es renunciar bastante a todo lo que es la percusión. Yo, por ejemplo, cuando canto misa con mis hijas, que en nuestra parroquia nos toca participar y somos parte también de la dinámica cuaresmal de cualquier comunidad, sí evitamos los cantos muy movidos
pero principalmente tratamos de darle austeridad tanto a la instrumentación, evitar los solos de instrumentos o demasiada percusión, cambiar quizás una batería por un cajón peruano, evitar los solos y que las voces también sean austeras, que no presuman de tanta armonía, sino que sea algo mucho más melódico, más sencillo. Creo que eso ayuda también a que musicalmente nosotros a la gente la invitemos a lo sencillo, a lo austero, que es lo que también la celebración litúrgica nos propone para este tiempo. ¿Dónde pueden entonces, Marco, escuchar tu música, nuestros televidentes, encontrarte para futuros lanzamientos? Sí, tenemos toda nuestra música en las plataformas musicales como Spotify, iTunes, YouTube. Ahí en YouTube, en nuestro canal Marco López, así lo encuentran, mi canal oficial. Ahí están los videoclips de todas nuestras canciones, especialmente de este canto que acabamos de estrenar el pasado miércoles de ceniza y que esperamos sea de mucha bendición para la gente. También me pueden seguir en todas mis redes sociales. Ahí estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas. Ahí me encuentran como Marco López o Marco López Lorca. Y rezamos por ti y por la evangelización musical que realizas, Marco López. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, saludos a todos por allá. Nos despedimos escuchando Llévame al desierto, estreno del cantautor chileno Marco López en Cuaresma. Puedes escuchar la canción completa en todas las plataformas digitales de Marco López. Hasta mañana. Respiro y clamo en el silencio una vez más. Llévame al desierto, háblame al corazón, acaríciame el alma, que en un abrazo tuyo vuelva la calma y en tu dulce mirada yo encuentre mi paz. Llévame al desierto,